Bueno, vamos a hablar ahora de fantasía. Yo estaba comentándole aquí con la autora que les voy a presentar a continuación, que ya hubiera querido yo en mi infancia tener toda la gama de posibilidades de literatura infantil y literatura juvenil que se publica y llega ahora a Colombia, incluso escrita de esta literatura por autores colombianos, como es el caso de María Villegas. Maila Scott, El despertar del fuego, la primera novela infantil de María Villegas. Cuando digo la primera no hablo del primer libro, porque son 35. Con ella y de este libro vamos a hablar a continuación en Lee Bogotá. ¿No te parece, María, con los buenos días? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cierto? Decía yo, por lo menos en mi edad, tú estás muchísimo más joven, pero yo en mi edad, claro, tenía los cuentos de Anderson, los hermanos Grimm, unos pocos cuentos más maravillosos, preciosos, unas ediciones muy bonitas, sí, pero no esta maravilla de posibilidades, ¿no? Sí, ha evolucionado muchísimo ese mundo. Digamos que el primer libro que yo hice, de hecho, que tenía un poquito que ver como con este género, pero que era toda una recopilación de cuentos en donde plantamos unos personajes a viajar por entre los cuentos, pues hubo como una investigación de todo eso que tú estás hablando, de las distintas leyendas y los cuentos que hicieron historia en los niños en las distintas culturas del mundo. Pero digamos que hoy en día la cantidad de material que hay cuando uno se sienta a escribir un libro de estos y que le toca armar su gran despensa de digamos como de información, enterarse de cuáles son los distintos personajes que existen en el mundo, por ejemplo en este caso en el mundo de las hadas, de los tipos de elfos, de los tipos de, digamos, de seres mágicos que habitan los distintos reinos y ese tipo de cosas, pues es increíble la cantidad de material con la que uno cuenta, que ayuda, digamos, como punto de partida para dejar de disparar la imaginación. Y que se volvió como una especie de backup universal, ¿no? Sí. Como una especie de una información con la que uno se conecta con el resto del mundo. Mira, sí, incluso cuando uno lee libros, por ejemplo, recolecciones, hay una autora que se la recomiendo a ustedes, que María la debe dominar al derecho al revés, que se llama Angela Carter, y ella tiene recopilaciones de cuentos. Incluso hay un libro que se llama Cuentos de Hadas, pero que no tiene sí, hadas, ella sí, lo dice, porque son recopilaciones de cuentos del África, de Mongolia, sí, de Alaska, de la Antártida, sí, de todos los sectores, y todos parecen converger en un mundo, ¿no? En un punto principal, en un centro, en un corazón, ¿no? Sí, eso es verdad, pero digamos que yo también lo que a mí, digamos, que me cautivó mucho, pues para el tema de escribir Mila, es que pues yo practico el yoga y la meditación. Ajá. Y entonces todo, digamos que el origen de esta historia viene pues de una meditación en donde yo recibí como un mensaje, y el mensaje era, bueno, como hay hadas alrededor tuyo. Y yo, ajá, ok, bueno, pues si hay hadas alrededor mío acá, pues en Colombia, pues como en mi, ajá, casa en Bogotá, pues qué divertido. ¿Para qué están las hadas acá? Como que yo dije, ese sería como un punto de partida. Primero, ¿qué hace una hada metida en el planeta Tierra, sí, digamos, como lo conocemos nosotros? Y además, ¿para qué sirven las hadas? Pero ven, eso, lo que tú estás diciendo es una revelación que tú tuviste. Sí, sí. Y hablas de hadas femeninas. No, porque el mundo de las hadas es femenino y masculino, digamos, ya, que hay hadas, hados, o como lo quieras llamar, y digamos que seres, sí, digamos, mágicos. Sí, nuestra palabra es hadas, pero digamos que lo que para mí fue fascinante de este libro es que uno, digamos que al principio tiende a pensar como, incluso cuando yo, pues ya habiendo leído todo lo que pues he leído, digamos, de estos géneros y todo, uno tiende a pensar, bueno, hadas, bueno, el hada madrina, la cenicienta, no sé qué, como ese tipo de hadas o campanita, pero tú te metes por ese mundo y hay toda clase de seres, digamos, en donde confluyen una cantidad de culturas y de historias, incluso eventos históricos nuestros. Lo que estás hablando es de la materia que se hacen los sueños, ¿no? Y la comunicación incluso intersensorial, si lo quieres, entre los seres humanos. Hadas incluso
dentro del concepto que tenemos de bondad y que tenemos de maldad también. Sí, totalmente, de bondad y de maldad, y digamos, entonces a mí lo que me pareció fascinante es cómo pueden estos seres, de hecho, como camuflarse entre nosotros y nosotros ni siquiera darnos cuenta que podemos estar, o sea, como tú puedes estar ahí sentado y puedes estar hablando con una hada que puedo ser yo y tú no te das cuenta en este momento, pero algún día tienes una revelación de algo. Entonces, digamos que ese es el juego de este libro, Ese es el juego de este libro. Ese es el juego Bueno, este libro habla de una mujer de descendencia escocesa, ¿no? Sí. Y ocurre, por lo menos la primera parte, en Francia. En Francia. Exactamente. Sí. ¿Dónde está Colombia o por qué escogiste? ¿Y por qué escogiste una mujer rubia, de pelo rojo, que es tan difícil? Nosotros no tenemos esa característica en nuestros genes. Sí. Muy frecuente, pues la tenemos, pero no muy frecuente. Digamos que dentro de toda la investigación de este tema de hadas, cuando tú te pones a investigar ya, no a nivel de, bueno, cuáles son esos personajes que podrían aparecer, sino a nivel de cuáles son avistamientos de hadas, referentes de hadas, leyendas que puedan haber existido y subsistido durante los distintos años en las distintas culturas, casi todas se plantan entre Escocia y Irlanda. O sea, los digamos celtas. que están ahí, sí. Digamos que ahí está como Galicia en el norte de España, que también es nuestra. Sí, Gales. pero más como al norte de Inglaterra, como Escocia, Irlanda y pues los países nórdicos un poquito. Pues de allá vienen, de hecho, pues todos estos autores que tú estabas diciendo al principio, Andersen y todo eso, digamos que están plantados más como en Dinamarca y por ahí. Y entonces digamos que cuando hay, no sé, la historia de la niña que fue raptada por las hadas o las niñas que salieron al jardín y vieron las hadas y las fotografiaron, todo eso digamos que siempre está allá. Y de hecho ellos tienen muchos lugares que han nombrado como con esta... pues como con toda esta tradición. Entonces tienen el puente de las hadas, pues que allá ni siquiera se llama de las hadas, sino de la gente pequeña, porque ellos dicen que a las hadas no les gusta que les digan hadas, sino gente pequeña, y entonces reverencian, digamos, a las hadas cuando van pasando por el puente. Y este tipo de cosas, entonces, digamos que ese era el escenario clarísimo para plantar la historia. Y París, porque... pues yo estudié mi carrera allá, soy una enamorada de París, es como mi ciudad favorita, yo estudié en el Liceo francés, entonces siempre he tenido como mucha conexión con la cultura francesa. Y la niña pelirroja que me preguntabas, porque yo tengo 3 hijas que tienen 17, 14 y 9 años, y siempre quise una pelirroja y ninguna es pelirroja, y entonces pues como que yo me quedé con las ganas de esa niña pelirroja. De alguna manera, Mila puede ser una reflexión de una hija tuya. Sí, o sea, como yo creo que Mila es una mezcolanza de toda esa adolescencia y preadolescencia que yo vivo, y digamos que pues mi otra niña pues todavía no es preadolescente, bueno, pero de todas mis hijas como un conjunto de, pues no sé, como la ternura, la magia, los sueños de una que es como más, digamos, más adita en su personalidad, de la fuerza y del temperamento, digamos, como de la mitad, en donde ella no se deja de nada y de la otra, digamos, que ya pues es una niña como más aterrizada, más introvertida, más entregada como a sus propias pues gustos, digamos, como que no se deja como contaminar por lo que hay alrededor, sino que conserva su espacio. Y pelirroja, porque yo quería la pelirroja ojiverde. Ya. Bueno, finalmente, en toda esta investigación que hiciste, ¿alguna vez entraste en algunos mitos que son parte de una buena porción de nuestra cultura, que es la nativa indígena, y hay algo reflejado acá, o te quedaste más en esa idea casi universal del mundo de las hadas, un poco celta? Pues mira que esa pregunta es interesante, y la verdad ni siquiera lo había contemplado con eso, pero... ese libro no solamente es una historia de fantasía, digamos, pues un cuento, sino que tiene una cantidad de mensajes como intrínsecos ahí guardados y profundos en donde está la raíz de lo que yo te estaba diciendo. O sea, ¿y para qué existen las hadas? Bueno, sí, listo, muy bonitas las hadas y los cuentos de hadas, muy entretenidos, pero ¿y para qué sirven? ¿Para qué están esas hadas acá? Y hace unos años, hace como unos 7 años, yo escribí un libro que se llamaba
El secreto del dorado. Y para ese libro tuve que sumergirme completamente durante 2 años entre la cultura muisca, ir a todas las ceremonias de ellos, visitar sus cusmuis, hacer, conocer su mitología, digamos, y su conocer, mundo, su entrar en sus cosmogonía. temazcales, Ajá. entrevistarme con las personas más viejas, porque ellos, digamos, que tienen la tradición de pasarse de generación en generación, de vía oral, pues todo lo que lo que van aprendiendo y lo que quieren que, digamos, que sobreviva. Y entonces, dentro de todos esos mensajes profundos, o sea, yo no te estoy hablando, digamos, del exterior, sino del interior, como del corazón, del espíritu, del alma y de lo que tú quieres, digamos, dejar grabado y dejar sembrado en los corazones de las personas. Son exactamente los mismos mensajes y la misma magia indígena, la misma que tiene la de las hadas nórdicas. ¿No? Y uno ve en la Antártida y en el África sahariana y todo el mundo Mongolia, llega a la misma conclusión. Y hay un corazón ahí, como una misma que nos comparte y que está en todo el mundo. Que son como esos mensajes universales que también están, digamos, de alguna manera puestos aquí de una forma muy sutil, porque digamos que Mila emprende una travesía en donde ella está tratando de descubrir quién es ella, porque ella al principio le robaron como su identidad en la Tierra y ella tiene que empezar un viaje, sale convencida de que ella sabe divinamente quién es ella y todo, y descubre que ella es alguien completamente distinto. De hecho, aquí, por ejemplo, vemos que ella tiene una llave que le abre quizás a unos mundos paralelos que ella no había imaginado. Exactamente. Ella tenía 14 años en esta... Bueno, 14 años. 14 años es durante sus 14 años toda la saga. Y hace un descubrimiento. El primero dice, mi familia no es lo que yo pensaba. ¿Qué fue eso? ¡Qué miedo! Sí, exacto, es una niña que digamos que pues vivió una situación un poco fuerte, porque pues ella pues hubo un accidente en su familia, hubo un incendio y en ese incendio ella perdió a su mamá y ella perdió todas sus pertenencias, quedó su papá y no quedó ningún recuerdo de ella, ni una foto, no quedó nada. Y entonces después, pero ella digamos que dice, bueno, pues yo soy Mila Scott, pues vivo en París, pues soy franco-escocesa, voy a un colegio tal, tengo una vida adolescente normal, pero después con un acontecimiento que es la muerte de su abuela, ella empiezan a suceder una cantidad de cosas misteriosas que la llevan a ella en este como autorreflexión, autoconocimiento de quién es ella, de quién era su familia en realidad, y todo esto. Entonces, esos mensajes, digamos, esa confrontación de ella con ella misma y con los distintos sabios y seres que se le van apareciendo a lo largo del camino, ella recibe una cantidad de mensajes que son estos mensajes universales, pero lo que hablamos, o sea, es lo mismo que tú te pones a estudiar, no sé, el yoga desde su principio, desde su esencia, o te pones a estudiar la Biblia si quisieras, o te pones a estudiar digamos, raíz muisca o lo que sea, y siempre todos tienen como esos mismos mensajes. Lo que veo es que ella también va recibiendo unas pistas, no solamente mensajes de afuera, su abuela también le deja unos mensajes secretos, cifrados en un lenguaje que ellas tenían, el lenguaje invertido, que ellas tenían, entonces te metes con ese descubrimiento. Bueno, hay una de las cosas que me llama la atención que está desvirtuando, bueno, y desde hace mucho tiempo, la literatura infantil o juvenil, y es que a los jóvenes y a los niños solo leen libros cortos. Y eso no es cierto. Aquí hay 400 páginas, exactamente. Bueno, Harry Potter lo demostró, El Señor de los Anillos lo demostró, las sagas After, toda la que tú quieras, que son libros gruesos y los muchachos se lo devoran. O sea, este cuento de no tiene que ser corto como las redes sociales, no es cierto, ¿no? No, y menos en este tipo de historia, pero también digamos que en ese punto juega un papel muy grande lo que haga, pues porque uno como autor entrega un material, pero digamos que la segunda parte de construir un libro la hace una editorial, y ese formato, esa letra, digamos, esa tipografía que se escoja, el espacio, el interlineado, si tú ves tiene un interlineado, digamos, aireado, que exacto, es lo descansado. Descansado, que es que nosotros estamos viendo como en los grupos de enfoque con los niños que un poquito se sienten abrumados, como están acostumbrados por todas las redes a leer textos tan cortos, cuando es un libro, digamos, se presenta un libro de esto, cuando tú se lo presentas con aire y todo esto, y con una letra más grande. Y con las sorpresas en viñetas, en pequeños dibujos,
con unas ilustraciones mágicas. Unas ilustraciones como esta, por ejemplo. Sí, que están muy lindas. Entonces ellos se enganchan y este libro, pues digamos que tiene unos capítulos también diseñados bastante cortos, digamos de un largo muy agradable y todos terminan como en punta. Claro. Entonces, digamos que eso también es muy importante de lo que descubrimos con la audiencia hoy en día, porque si el capítulo termina con algo en donde tú pues te engancha, entonces... Sí. Claro, ese asunto de que el capítulo te resuelva algo, pero te plantea una pregunta una nueva y hay curiosidad. unas preguntas transversales en las que vas dando pistas y no alcanzas a resolver. Tengo como la sensación de que El despertar de fuego de Emile Scott va a ser un personaje que nos vamos a encontrar en otras novelas más adelante. Yo tengo esa sensación. Sí, yo también tengo esa sensación. O sea, como digamos que así se pensó, se estructuró y ese es, digamos, el sueño. Ahora pues falta pues ver qué sucede porque pues cada libro es una sorpresa y es en cierta medida pues una lotería. Sí. Entonces pues están todas las... ¿Este libro está dirigido a niñas? No. Porque la protagonista es una niña y el mundo y será la única niña realmente como del cuento. Sí, aparecen, de hecho el libro tiene más personajes masculinos que femeninos, digamos, y es un libro que para nada es un libro para niñas, es un libro a partir de los 10 años, para niños, niñas, jóvenes, adultos, cualquier persona que goce leyendo libros de fantasía y que le gusten, pues libros escritos con un lenguaje que obviamente el lenguaje, en términos de lenguaje, sí está pensado pues para un público infantil o juvenil, pero pues la historia es una historia fascinante para cualquier persona que le guste la fantasía. Y el libro tiene una cantidad de enfrentamientos, de batallas, de intrigas, digamos, de personajes insospechados, cuando tú ya estás como súper seguro de que conoces a un personaje y de que sabes para dónde va la historia, coge un vuelco para otro lado totalmente distinto. Entonces, no, o sea, que el hecho de que sea es como decir que Harry Potter fuera un libro solo para niños por ser él un protagonista, digamos, masculino. O sea, aquí es, digamos, como la inversa. Ya, perfecto. ¿Sí? Entonces ahí queda claro, miren esta maravilla, además la cara de una autora emocionada y absolutamente enamorada de su cuarta hija, Emile Scott. Sí. Pues habla muy bien de este libro, está fresquito, es un buen regalo, un buen encuentro con uno mismo y lo queríamos compartir con todos ustedes. María Villegas, quien ha dirigido la línea infantil de la editorial Villegas, por mucho tiempo la dirigió, quien ha escrito 35 libros o de referencia, de cuentos infantiles, viene ahora con esta primera novela con magia, con felinos, con hadas, con amigos, con abuelas que hablan desde el más allá a través de mensajes cifrados y con una historia apasionante. María, gracias. Gracias a ti. Bienvenida siempre. Mucha suerte con este libro. Gracias. Y nosotros tenemos mucho más para compartir con ustedes. Esto es Despierta Bogotá. Ya regresamos.